Hola gente, ¿cómo están? Soy Fabián, esto es La Gata de Kamsky Chess y les doy la bienvenida una vez más. Vamos a seguir en este caso con la segunda parte de la entrevista, de mi reacción a la entrevista a Magnus Carlsen, una entrevista fabulosa realmente, creo que les va a gustar mucho, en la parte donde Magnus habla del ajedrez, de su enfoque en el ajedrez. Así que vamos a ver gente. Ahí está el gran Magnus. Sigamos con esta reacción a la entrevista. Oh, I seem to do that pretty well. When you say you're good at short line, what's that? What's short? That's Le pregunta el entrevistador, gente. Recuerden que del video anterior, si no lo vieron, vayan a buscarlo. La primera parte de la entrevista a Magnus. Eh, Le pregunta el entrevistador, cuando te referís a líneas cortas, ¿cuánto es corta? Le pregunta. Dice, dice que usualmente son líneas de 2 a 4 movimientos cada una. usually like lines of 2 to 4 moves each. Okay, so that's directly applicable to even faster games like blitz, chess, and so on. Yeah. Bueno, algo conoce evidentemente el entrevistador, porque le está diciendo eso es específicamente aplicable, le dice el entrevistador, le pregunta, ¿no? Si al blitz, si a las partidas rápidas. Blitz is a lot about calculating force lines. Y Magnus dice, gente, para todos nosotros que jugamos blitz, que jugamos partidas a 3 minutos, a 5 minutos, partidas a 10 minutos, Magnus dice en esta parte, dice, sí, Blitz es mucho sobre calcular líneas forzadas, dice Magnus. Así lo ve él, ¿eh? Como él enfoca el Blitz, las partidas a 3, 5 minutos. Les cuento, gente, que en mi juego personal, en mis partidas personales, en chess.com, en Lichess, solía jugar a 3 minutos. Les cuento un poco de mí, de mi juego, así me van conociendo también. Solía jugar partidas a 3 minutos y hace un tiempito vengo encontrando que en mi caso particular no llego a aplicar todo el conocimiento. No me da el tiempo en 3 minutos. Así que empecé a jugar ya hace meses a 5 minutos y creo que me estoy desenvolviendo mucho mejor. De hecho, empecé a jugar también a 10 minutos y el resultado, para que vean eh, cuán importante es evaluar a qué tiempo de ajedrez se está jugando, el pasar de 3 minutos y hoy día que juego a 5 minutos o 10 minutos, y les decía, el resultado de las partidas a 10 minutos lo van a poder ver en los videos del speedrun, que es un speedrun hasta 2200. ¿Sí? Gente, sigamos, sigamos. Si te va gustando el video hasta acá, apretá like, ¿sí? Y suscríbete, que le va a hacer muy bien al canal para que el canal crezca. So those you can see pretty clearly that the players who struggle at blitz who are great at classical are those who rely on deep calculating ability because you simply don't have time for that in blitz. You have to. Dice que a los jugadores que por ahí son de partidas clásicas, de partidas lentas, eh, y que suelen calcular muy profundamente en la partida clásica, como que quizás no le va tan bien en el blitz, porque no hay tiempo para eso. Dice que tenés que calcular rápidamente y como que aplicar un montón de intuición en la partida blitz. Justamente lo que Magnus aclaró, que él se considera que es mejor que el resto, evaluando y en cuanto a intuición y conocimiento de ajedrez. Por eso es tan bueno el gran Magnus en Blitz. Calculate quickly and rely a lot on intuition. Can you try to? I know it's really difficult. Can you try to talk through what's actually being visualized in your head? Is there?
Y acá el entrevistador le está haciendo una pregunta eh, tremendo entrevistador, de verdad, ¿eh? Le está preguntando, ¿podés explicar en palabras cómo funciona en tu mente esto de calcular? ¿Hay un componente visual? Le pregunta. ¿Cómo funciona dentro de la mente de Magnus esta cuestión que está comentando de su enfoque en el ajedrez? El cálculo, la evaluación de la evaluación de la posición y demás. Miren qué pregunta le está haciendo, gente. Les prometí que era una entrevista buena esta. Is there a visual component? Yeah, no, I just visualized the board. I mean, the board is in my head. Y Magnus le contesta rapidito, sí, sí, visualizo el tablero. El tablero está en mi cabeza, está dentro de mi cabeza. Two-dimensional? My interpretation is that it is to. Y le pregunta al entrevistador, miren con qué detalle le está preguntando, ¿eh? Y no pasa de una pregunta sonsa o de una pregunta pavota a otra. Va al detalle, lo escucha a Magnus respondiendo y le pregunta más detalle y le dice, ¿cómo lo ves? ¿En dos dimensiones el tablero de ajedrez en tu cabeza? Y Magnus le responde, fíjense qué interesante. Dice que mi interpretación dice que sí, que es en dos dimensiones del tablero en su cabeza. Cómo él analiza, ¿no? Las posiciones, cómo él evalúa. Dentro de su cabeza el tablero es en 2D. Two-dimensional. Like what colors? Is it brown tinted? Is it black? Is it Y le pregunta, ¿de qué color es? ¿Es, es marroncito? ¿Es pintado? like what's the theme? Is it a big board, small board? Dice, ¿cuál es el theme? O sea, ¿cuáles son los colores del tablero y las piezas? Le pregunta. ¿Es un tablero grande? ¿Es un tablero pequeño? Fíjense qué pregunta. El entrevistador quiere saber qué hay dentro de la cabeza de Magnus cuando él juega al ajedrez. Are the what do the pawns look like? Or is it more in the space of concepts? Like Dice, ¿cómo lucen los peones en ese tablero que hay en tu cabeza? Yeah, there aren't a lot of colors. It's mostly, Dice que no hay muchos colores. Eso. what is it? Queen's I'm Gambit on trying- the ceiling, trying whatever. now to, Dice, ¿es como en la serie del Gambito de Dama, donde lo ve en el techo? Le pregunta. Dice, y Magnus le contesta, estoy tratando de imaginármelo ahora, le dice Magnus. imagine. What about when you do the branching, when you have multiple boards and so on? How does that look? Are you No, but it's only one at a time. So Y acá le empieza a preguntar el entrevistador, me parece que está haciendo referencia a cuando Magnus juega partidas simultáneas, muchos tableros. Y el entrevistador le pregunta sobre cómo es que hay muchos tableros en tu cabeza y Magnus le dice no. Es solo uno a la vez, responde Magnus. Ve un tablero a la vez si está jugando simultáneas, por ejemplo. one like position at a time? one position at a time. So then I go back. Una posición a la vez. And that's what when people play, or at least that's what I do. When I play blindfold chess against several people, then it's just always one board at a time, and the rest. Efectivamente, se estaba refiriendo a las simultáneas. Dice, cuando juego ajedrez a la ciega, con muchas personas, dice que es un tablero a la vez, que él ve en su cabeza. Y dice que el resto de los tableros, mientras él va jugando a la simultánea, está almacenado en algún lugar, dice Magnus. Ahí en su cabeza. Fíjense qué entrevista, gente. Les dije que no los iba a defraudar esta entrevista. Yo, como les comentaba en el video anterior, la vi hace unos meses, si mal no recuerdo, y me pareció excelente. Y van a ver lo que va a seguir de esta entrevista, porque empieza a hablar de Nakamura. Es muy buena entrevista. Stored away somewhere. But how do you store them away? So like you went down one branch, you're like, all right, I got that. I understand that there's some good there, there's some bad there. Now let me go down another branch. Like how do you store away the information? Just put it on a shelf, kind of. I try and store it away. Sometimes I have to sort of repeat it because I forget. And it does happen. Bueno, y acá ya le está preguntando con un montón de detalle
cómo es que tiene esas ramas, esas variantes que se van abriendo del árbol de variantes, cómo es que las archiva o cómo las va a buscar ahí en su cabeza. Y Magnus le responde que hay veces que tiene que repetirlas en su cabeza porque se les olvida. Se le olvida a Magnus. Happen frequently in games that um, you're thinking for, especially if you're thinking for long, let's say half an hour, or even more than that, that you play a move and then your opponent plays a move, then you play a move and they play a move again, and you realize, oh, I actually calculated that, I just forgot about it. So that's obviously what happened. Bueno, y dice que le suele pasar esto de que se olvida alguna posición que calculó en su cabeza, sobre todo en partidas largas, a media hora, dice. Cuando estás pensando media hora frente al tablero y es que tu oponente juega, hay que esperar, vos jugás y tenés que volver a esperar, y de repente ves una posición y decís, ah, eso lo calculé en mi cabeza. It's when you store the information and you kind of into When you think about a move for 20, 30 minutes, like how do you break that down? What can you describe what Fíjense qué calidad de entrevista, gente. Perdonen que repita, que sea redundante en esto, ¿no? Pero es una entrevista profundísima, como se ven pocas entrevistas hoy día. En mi opinión, ¿eh? Cuesta ver una entrevista tan profunda y que no se vaya por las ramas, en las payasadas o... No, este entrevistador va al hueso y le está preguntando, cuando pensás por 20 o 30 minutos, like what's the algorithm here that takes 30 minutes to run? 30 minutes. dice, ¿cuál es el algoritmo? ¿Qué es tu algoritmo que le lleva 30 minutos como sacarlo? Y acá el entrevistador, gente, acaba de nombrar una palabra que me van a escuchar mucho, pero mucho, mucho en futuros videos, que realmente es algo que tengo planeado para el canal, para que mucha más gente se prenda al ajedrez y que vayan viendo que no somos gente especial la que jugamos más o menos bien al ajedrez o genios, ¿no? Directamente estos de la super elite. Hay una palabra que acaba de nombrar el entrevistador. Algoritmo. Algoritmo, gente. Y para futuros videos, háganmelo recordar ustedes en todo caso en los comentarios, ¿cuándo vas a sacar el video sobre los algoritmos? Básicamente el secreto en ajedrez es esa palabra que acaban de escuchar. Sigamos con la entrevista, gente. Le está preguntando, ¿qué tarda tu cabeza 30 minutos en sacar un algoritmo? Is at least for me, it's usually a waste. 30 minutes usually means that I don't know what to do. Ahí está. Bueno, Magnus le está respondiendo. Dice que si estoy 30 minutos pensando en una partida, básicamente esos 30 minutos es una pérdida de tiempo. Dice que si estuve 30 minutos pensando, dice Magnus, es que por lo general no sé qué hacer, no sé qué jugar, dice. Fíjense qué interesante, gente, que uno a veces los vemos todos, ¿no? En los torneos que están transmitiendo en vivo, alguna partida, y uno lo ve a Magnus ahí pensando durante mucho tiempo, y bueno, por ahí es que justo en esa posición Magnus no tenía ni idea de qué jugar. O no creo que sea tan así, o quizás no está tan seguro con qué jugada es la mejor, me parece a mí. Pero bueno, ahí lo está explicando Magnus y sigue. And I'm You're trying. just running into the wall over and Yeah, over. I'm trying to find something that isn't there. I think 10 to 15. Dice que cuando pasan 30 minutos, evidentemente es una pérdida de tiempo porque Magnus está intentando encontrar, Magnus dice, algo que no está. Intentar encontrar una jugada, algo que no existe. Dice que piensa durante 10 a 15 minutos. A ver cómo dice. 10 minutes. Things in complicated positions can be really, really helpful. Then you can spend your time pretty. Dice que con 10 o 15 minutos para una posición muy complicada ya es suficiente ese tiempo. Es bastante eficiente, dice Magnus.
efficiently. It just means that the branches are getting wide. There's a lot to run through, both in terms of calculation and Dice que cuando las ramas de las variantes, ¿no es cierto?, del árbol de variantes se extienden mucho y se hacen muy grandes, dicen que hay mucho por correr en su cabeza. Es como que Magnus está hablando de su cerebro casi como si fuera una computadora, fíjense. Dice que hay mucho por correr cuando el árbol se hace muy grande de las variantes, en términos de cálculos, lots you have to evaluate as well. And then en based on términos de cálculos y de posiciones que tenés que evaluar luego de ese cálculo. that 10 to 15 minutes, I think you have a pretty good idea what Dice que 10 o 15 minutos viendo una posición tenés una idea muy buena de qué es lo que hay que hacer, dice Magnus. to do. I mean, it's very rare that I would think for half an hour and I would have a eureka moment during. Dice que es muy raro que él esté pensando durante 30 minutos y que de repente haya un momento eureka, dice, como que descubre algo ahí. Game. Like, if I haven't seen it in 10 minutes, I'm probably not going to see it at all. Dice que si no lo vio en 10 minutos, probablemente ya no lo vea más. O sea, si hay alguna jugada, alguna línea que no vio en 10 minutos, él dice ya no la veo más. You go to different branches, Yeah, and like after 15 minutes, it's like but mainly to the middle game, because when you get to the end game, it's usually brute force calculation. That Un poquitito para atrás, vamos a ver, gente. Un poquitito. A ver ahí. from branches, yeah, and like after 15 minutes, it's like but mainly to the middle game, because when you get to the end game, it's usually brute force calculation. That Bueno, dice que esa cuestión de que el árbol de variantes se hace muy grande es en el medio juego, dice Magnus. Porque cuando llega el final del juego, dice, fíjense gente, como el mejor finalista, quizás de todos los tiempos, tiene en su mente esa parte final del juego de ajedrez, los finales. Dice, básicamente en los finales es cálculo, fuerza bruta de cálculo, dice Magnus. Finales, fuerza bruta calculando. makes you spend so much time. So middle game is Y dice que eso es lo que te hace gastar mucho tiempo en los finales, justamente calcular mucho. Gente, creo que hasta acá esta segunda parte del video, de esta entrevista a Magnus. Recordá, hacerle clic en me gusta, suscríbete al canal si te van gustando los videos y también comentame si te van gustando o si te va gustando esta nueva faceta del canal, que es ir disfrutando todos juntos de cómo piensan, escucharlos hablar, ¿no? Cómo piensan nuestros mejores ajedrecistas de hoy día. Seguiré con más videos sobre esta entrevista, gente, pero recuerden, comenten, suscríbanse, denle like al video y gente, para mí un gusto, de verdad, que vayan mirando los videos de la gata de Kamsky Chess. Soy Fabián desde Buenos Aires, Argentina, y nos vemos en el próximo video. Saludos.